La Biblia está repleta de versículos que nos recuerdan que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Muchas veces, el miedo surge cuando nos enfocamos en nuestras propias limitaciones y en las circunstancias adversas que nos rodean. Pero la fe nos invita a cambiar nuestro enfoque, a poner nuestros ojos en Dios, quien es más grande que cualquier temor que podamos enfrentar. Cuando el miedo nos paraliza, podemos recordar las palabras de Isaías capítulo 41 versículo 10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Estas palabras nos recuerdan que Dios es nuestra fortaleza y nuestro apoyo en tiempos de incertidumbre. La fe nos ofrece una paz que trasciende las circunstancias. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos exhorta, y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración y la entrega de nuestras preocupaciones a Dios, podemos experimentar una paz que nos protege del miedo y la ansiedad. El amor perfecto echa fuera el temor. Asterisco en Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Al sumergirnos en su amor, experimentamos una seguridad que disipa el miedo. El amor de Dios nos recuerda que somos amados incondicionalmente y que no hay nada que pueda separarnos de su amor. Confiemos en la provisión de Dios. En Mateo capítulo 6 versículo 25 al 34 nos enseña a no preocuparnos por el mañana, sino a confiar en la provisión de Dios. Dios cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo, y mucho más cuidará de nosotros, sus hijos. Cuando confiamos en que Dios proveerá para nuestras necesidades, el miedo a la escasez y la incertidumbre pierde su poder. Seamos valientes en Cristo. Asterisco en Josué capítulo 1 versículo 9 nos anima, y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Con Cristo a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. La fe nos da la fuerza para superar nuestros miedos y vivir una vida de propósito y significado. Nuestra fe cristiana nos ofrece un camino para vencer el miedo a través de la confianza en Dios, la experiencia de su paz y amor, y la valentía que proviene de saber que nunca estamos solos. Ante el miedo dependamos de Dios. En nuestra vida el miedo puede ser una señal de que estamos tratando de controlar situaciones que están fuera de nuestro alcance. Nos recuerda nuestra necesidad de depender de Dios, quien es el único que tiene el control verdadero. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos insta a confiar en Dios y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 6 Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta confianza en la soberanía de Dios nos libera del peso del miedo. El miedo y el propósito divino. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y a menudo ese propósito nos lleva a salir de nuestra zona de confort. El miedo puede surgir cuando nos enfrentamos a lo desconocido, pero la fe nos asegura que Dios está con nosotros en cada paso del camino. En Jeremías capítulo 29 versículo 11 nos recuerda, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta seguridad en el propósito divino nos da la valentía para enfrentar nuestros miedos. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es un lugar de apoyo y aliento. Compartir nuestros miedos con otros creyentes, orar juntos y recibir consejos basados en la Biblia nos fortalece y nos recuerda que no estamos solos. En Hebreos capítulo 10 versículo 24 y 25 nos exhorta y dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, sin dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros,
y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La comunidad de fe nos brinda el apoyo necesario para vencer el miedo. Para el cristiano, la esperanza no se basa en las circunstancias terrenales, sino en la promesa de la vida eterna en Cristo. Esta esperanza nos da una perspectiva eterna que minimiza el poder del miedo en nuestra vida presente. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 nos dice, «Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e imperecedera. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Punto. Esta esperanza eterna nos da la paz para enfrentar los miedos temporales. El miedo y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos da poder, amor y dominio propio. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 declara, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Este poder del Espíritu Santo nos ayuda a tener el valor para seguir adelante. ¿Cómo vencer el miedo? Explorando algunos aspectos. El miedo y la guerra espiritual. La Biblia nos enseña que estamos inmersos en una guerra espiritual, y el miedo es una de las armas que el enemigo utiliza para debilitarnos. En Efesios capítulo 6 versículo 12 nos recuerda, «Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales». Reconocer que el miedo puede tener un origen espiritual nos invita a usar las armas espirituales que Dios nos ha dado, la oración, la palabra de Dios y la fe. A veces, el miedo nos impide compartir nuestra fe y dar testimonio de Cristo. Pero Jesús nos llama a ser testigos valientes de su amor y verdad. En Hechos capítulo 1 versículo 8 nos asegura, «Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». El Espíritu Santo nos capacita para superar el miedo y proclamar el Evangelio con valentía. Jesús nos enseñó que el amor a Dios y el amor al prójimo son los mandamientos más importantes. Cuando nos enfocamos en servir a los demás, el miedo a menudo se desvanece. En 1 de Juan capítulo 3 versículos 16 al 18 nos anima a amar de manera práctica. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano pasa necesidad, y no le muestra compasión, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. El servicio a los demás nos libera del egoísmo y del miedo. El miedo y la disciplina espiritual. La disciplina espiritual, que incluye la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno y la meditación, nos fortalece y nos ayuda a vencer el miedo. El miedo y la alabanza. La alabanza y la adoración son armas poderosas contra el miedo. Cuando alabamos a Dios, reconocemos su grandeza y su poder, y nuestros miedos se empequeñecen. En Salmos capítulo 34 versículo 4 nos dice, «Busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores». El miedo y la esperanza en la resurrección. La resurrección de Jesucristo es la base de nuestra esperanza cristiana. Nos asegura que la muerte no tiene la última palabra y que, a través de Cristo, tenemos la promesa de la vida eterna. Esta esperanza en la resurrección nos libera del miedo a la muerte y nos da la valentía para vivir plenamente. En 1 de Corintios capítulo 15 versículos 55 al 57 nos dice, «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». El miedo y el discipulado. Seguir a Jesús implica renunciar a nuestros propios deseos y confiar en su guía. A veces, esto significa salir de nuestra zona de confort y enfrentar situaciones que nos generan miedo.
En Mateo capítulo 16 versículos 24 y 25 nos exhorta: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. El discipulado nos fortalece y nos da la valentía para seguir a Jesús sin importar las consecuencias. El miedo y la confianza en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas de Dios que nos aseguran su amor, su protección y su provisión. Cuando nos aferramos a estas promesas, el miedo pierde su poder. En Números capítulo 23 versículo 19 declara: Dios no es un simple mortal para mentir ni un ser humano para cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que anuncia? El miedo y el gozo en el Señor. El gozo en el Señor es una fuerza que nos fortalece y nos ayuda a vencer el miedo. En Nehemías capítulo 8 versículo 10 nos dice: no se entristezcan, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Cultivar el gozo a través de la alabanza, la oración y la comunión con otros creyentes nos da la fuerza para enfrentar nuestros miedos. La vida cristiana no está exenta de dificultades y desafíos. Habrá momentos en los que el miedo nos aceche, pero la fe nos llama a perseverar y a confiar en que Dios nos dará la victoria. En Hebreos capítulo 12 versículo 1 y 2 nos anima, y dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. En la fe cristiana, el miedo no tiene que ser un obstáculo insuperable. A través de la confianza en Dios, la dependencia de su Espíritu y la aplicación de las verdades bíblicas, podemos experimentar la libertad del miedo y vivir una vida de paz y valentía. El miedo y la humildad. El miedo a menudo surge del orgullo y la ilusión de que podemos controlar todo. La humildad, por otro lado, nos permite reconocer nuestras limitaciones y confiar en la sabiduría y el poder de Dios. En 1 de Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7 nos exhorta y dice: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Al humillarnos ante Dios, encontramos la paz que necesitamos para vencer el miedo. El miedo y el discernimiento. No todos los miedos son iguales. Algunos pueden ser señales de advertencia de Dios, mientras que otros pueden ser ataques del enemigo. El discernimiento espiritual nos ayuda a distinguir entre estos dos tipos de miedo. En 1 Juan capítulo 4 versículo 1 nos advierte: queridos hermanos, no crean a todos los espíritus, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La oración y el estudio de la Biblia nos ayudan a desarrollar el discernimiento necesario para identificar la fuente de nuestros miedos. El miedo y el perdón. El miedo a menudo está ligado al resentimiento y la falta de perdón. Cuando perdonamos a quienes nos han herido, liberamos el peso del pasado y abrimos nuestro corazón a la paz de Dios. En Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15 nos enseña: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará las de ustedes. El miedo y la esperanza en el cielo. La esperanza del cielo nos da una perspectiva eterna que minimiza el poder de los miedos terrenales. Sabemos que, en Cristo, tenemos la promesa de una vida eterna libre de dolor, sufrimiento y temor. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 nos asegura, y dice: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El miedo y la acción de gracias. La acción de gracias nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones de Dios y a reconocer su fidelidad. Cuando expresamos gratitud, el miedo pierde su poder y experimentamos la paz de Dios. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos exhorta y dice:
Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. El miedo y la dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador y guía. Él nos da la fuerza para enfrentar nuestros miedos y nos recuerda las promesas de Dios. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 nos muestra el fruto del Espíritu. Y dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El dominio propio, especialmente, nos ayuda a controlar nuestras emociones, incluyendo el miedo. El miedo y la renovación de la mente. Nuestros pensamientos tienen un gran impacto en nuestras emociones. La Biblia nos llama a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, para que podamos discernir la voluntad de Dios y vencer los pensamientos de miedo. En Romanos capítulo 12 versículo 2 nos exhorta, y nos dice, no se amolden al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El miedo y la confianza en el carácter de Dios. Conocer el carácter de Dios nos ayuda a confiar en Él incluso en medio de la adversidad. Su fidelidad, su amor y su poder nos aseguran que Él está con nosotros y que podemos confiar en Él. En Salmos capítulo 23 versículo 4 nos da tranquilidad. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundan aliento. El miedo y la práctica de la oración constante. La oración es una herramienta poderosa para vencer el miedo. A través de la oración, podemos entregar nuestras preocupaciones a Dios, pedir su ayuda y recibir su paz. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos anima a orar sin cesar. El miedo y la meditación en la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuente de consuelo, sabiduría y fortaleza. Meditar en las Escrituras nos ayuda a internalizar las promesas de Dios y a vencer los pensamientos de miedo. En Josué capítulo 1 versículo 8 nos insta, recita de día y de noche este libro de la ley, y asegúrate de obedecer todo lo que allí está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. El miedo y la confianza en la providencia divina. La providencia divina se refiere a la acción de Dios en el mundo, guiando y sosteniendo todas las cosas. Confiar en la providencia divina implica creer que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que Él está obrando para nuestro bien, incluso en medio de las dificultades. En Romanos capítulo 8 versículo 28 nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta confianza nos libera del miedo al futuro y nos da paz en el presente. El miedo y la práctica del contentamiento. El miedo a menudo surge de la insatisfacción y el deseo de más. El contentamiento, por otro lado, nos permite encontrar alegría y paz en lo que tenemos, confiando en que Dios proveerá para nuestras necesidades. En Filipenses capítulo 4 versículos 11 y 12 nos enseña, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El miedo y el servicio como sanidad. Cuando uno se enfoca en ayudar a otros, los miedos personales tienden a disminuir. El servicio desinteresado es una expresión del amor de Cristo y una poderosa herramienta para superar el miedo. En Gálatas capítulo 5 versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El miedo y la esperanza de la segunda venida. La esperanza del regreso de Cristo nos da una perspectiva eterna que minimiza el poder de los miedos terrenales. Sabemos que, en Cristo, tenemos la promesa de una vida eterna libre de dolor, sufrimiento y temor. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.
Profundizando en estos aspectos, la fe cristiana nos proporciona un camino rico y completo para enfrentar y superar el miedo, arraigado en la confianza en Dios y la esperanza en su reino eterno. El miedo y la identidad en Cristo. Nuestra identidad como hijos de Dios es fundamental para vencer el miedo. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, encontramos seguridad y confianza. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 1 nos declara: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Y lo somos. Esta identidad nos libera del miedo al rechazo y la inseguridad. El miedo y la práctica del discernimiento espiritual. No todos los miedos son iguales. Algunos pueden ser señales de advertencia de Dios, mientras que otros pueden ser ataques del enemigo. El discernimiento espiritual nos ayuda a distinguir entre estos dos tipos de miedo. En 1 de Corintios capítulo 2 versículos 14 y 15 nos habla del discernimiento espiritual. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, pues para él es locura, y no lo puede entender porque lo que se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual discierne todas las cosas, y él mismo no es discernido por nadie. El miedo y la práctica del perdón a uno mismo. A veces, el miedo surge de la culpa y el remordimiento por errores pasados. El perdón a uno mismo, basado en el perdón de Dios, nos libera de esta carga y nos permite avanzar. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El miedo y la esperanza activa. La esperanza cristiana no es una actitud pasiva, sino una expectativa activa de la gloria de Dios. Esta esperanza nos impulsa a vivir con valentía y a enfrentar los desafíos con confianza. En Romanos capítulo 12 versículo 12 nos anima: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. El miedo y el servicio como propósito redentor. Cuando nos enfocamos en servir a Dios y a los demás, el miedo pierde su dominio. El servicio se convierte en una expresión de nuestra fe y una forma de experimentar la presencia de Dios. En Mateo capítulo 25 versículo 40 nos recuerda: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. En resumen, la fe cristiana nos ofrece una visión integral del miedo, proporcionando herramientas y principios para superarlo, arraigados en la relación con Dios y la esperanza en su reino. La fe con la vida cotidiana. El miedo y la práctica de la esperanza en la vida cotidiana. La esperanza cristiana no es solo una doctrina teológica, sino una forma de vida. Implica vivir con la expectativa de que Dios está obrando en cada situación, incluso cuando no lo vemos. En Romanos capítulo 15 versículo 13 nos anima, y dice: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza activa se traduce en acciones de fe, en palabras de aliento y en una actitud de confianza en medio de las dificultades. El miedo y la búsqueda de la sabiduría divina. La sabiduría de Dios nos ayuda a discernir entre los miedos racionales y los irracionales. Nos guía para tomar decisiones sabias y para enfrentar los desafíos con prudencia. En Santiago capítulo 1 versículo 5 nos aconseja y dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien se la da a todos generosamente y sin reprochar, y le será concedida. El miedo y la práctica de la gratitud en tiempos de prueba. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que tenemos. Incluso en medio de las pruebas, podemos encontrar motivos para agradecer a Dios por su fidelidad y su amor. En 1 Tesalonicenses 5 versículo 18 nos exhorta, y nos dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud nos fortalece y nos da perspectiva en medio del miedo. El miedo y la práctica del servicio como respuesta al llamado de Dios. El servicio a los demás es una forma de vivir el Evangelio y de experimentar la presencia de Dios. Cuando nos enfocamos en las necesidades de los demás, nuestros propios miedos se relativizan. En Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos,
a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El miedo y la práctica de la confianza en la fidelidad de Dios en las pequeñas cosas. La confianza en Dios se construye a través de la experiencia. Cuando vemos cómo Dios actúa en las pequeñas cosas de la vida, aprendemos a confiar en Él también en las grandes. En Lucas capítulo 16 versículo 10 nos enseña, y nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Recuerda, la fe cristiana nos invita a vivir una vida de confianza, gratitud y servicio, donde el miedo pierde su dominio y la presencia de Dios se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia.